tal, pequeños? ¿Cómo están? Un video más a pedir de mis alumnos, los más pequeños. Sí, así que alégrense, una clase más. Muy bien, chicos, ya, mucha alegría. Perfecto, eso es bueno. Siempre es bueno alegrarnos cuando nos toca matemáticas. Perfecto. Bueno, este tema es un pedido muy, pero muy especial por parte de algunos alumnos de quinto y cuarto grado de primaria que me han pedido. Así que ahí, para ellos. Bueno, mínimo común múltiplo. Vamos a hacer simplemente 6 ejemplitos prácticos, sencillos y directos. ¿Sí? Porque es un tema algo tranquilo, sino que a algunos se complican, así que no se preocupen. Ahora van a entender todos mis peques. Acá justo estamos con la pandilla de Boku no Hero. Ya está. Ajá, acá estamos todos. Así que ahora sí, chicos, vamos a aprender. Rapidito nomás mis peques. Miren acá. Mínimo común múltiplo. Como su nombre lo saca, es el mínimo múltiplo que tienen en común a los divisores que nos piden, ¿no? A los números que nos piden, perdón, ¿no? Y se pone así, esa es su nomenclatura, así se escribe, mira, mira, mira. El mínimo común múltiplo del número A, B y C va a ser igual a K. Ah, ya, sí, así se pone. Ahora sí, vamos con los efectos, con los, ¿no? Ejemplos prácticos para que entiendan. El mínimo común múltiplo de 12 y 20. Nos piden hallar eso. Ah, ya, perfecto. Entonces, mira, voy a colocar 12 y 20. Ya está. Así de fácil. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hallar los mínimos comunes que tienen entre ellos dos, ¿no? Los múltiplos comunes de 12 y 20. ¿Cómo, profe? O sea, si los dos tienen mitad, si los dos tienen tercio, quiero ver, todo eso hay que sacarlo. Entonces, mira, simplemente agarras el 12 y el 20, y ahora, ¿qué haces? Siempre hay que dividirlo entre el primer número primo. ¿Quién es? 2. Entonces, siempre le voy a sacar la mitad. Así se le dice. Cuando le sacas un 2 o lo divides entre 2, dice, le sacamos la mitad. Entonces, si le sacamos la mitad, ¿cuánto sería? ¿No? Vamos a sacar la mitad a ellos dos. Ahí está, la mitad. Se pone al costadito. Siempre se empieza con 2. Ojo, siempre con el 2, que es la mitad. Siempre se empieza con 2. Todos con 2. La mitad de 12, 6. Y la mitad de 20, 10. Ya está. ¿Listo? Ya le sacamos la mitad. Ya está. Profe, y ahora vemos, los dos tienen mitad, uno de ellos se quiere así. Volvemos a sacar mitad. Así de fácil. ¿Que sí, profe? Así es, volvemos a sacar la mitad. ¿Ya? ¿Cuánto es la mitad de 6? O sea, 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? Tú ya sabes dividir y multiplicar. 6 entre 2, 13. Muy bien. Y 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. Perfecto. Ya está. Y ahora dices, profesor, ¿le sigo sacando mitad? Si tuvieran, sí, pero el 3 lo puedes dividir entre 2 y te da un número entero. No se puede dividir, sale en decimal, ¿verdad? Así es. Y 5, lo mismo. No se puede. Ah, como no se puede, ya nos olvidamos del 2. Entonces, chao, 2. Tú ya no, porque ya no tienen ellos mitad. ¿Qué quiere decir que no tenga mitad? Que ya no se puede dividir entre 2. ¿Y ahora qué hago, profe? Bueno, después del 2, ¿quién sigue? 3. Dividimos. 3 entre 3, 1. ¿Viste? Profe, pero el 5 no se puede. Ya, no te preocupes. Si el 5 no se puede, lo dejas ahí. No te preocupes. Como es mínimo, no hay problema. Cuando sea máximo, ahí es otra cosa. Entonces yo le saqué tercia, así se le llama. Siempre se sigue un orden. Empieza con la mitad, o sea, con 2, después con 3, después con 5 y así sucesivamente, con los primos, siempre con los primos. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, tercia de 3, fácil, divide 3 entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. Profe, el 5 no tiene tercia, lo dejas ahí, no hay problema, lo dejas, ya. Tú basta que uno tenga y se lo sacas. Si el otro no tiene, lo dejas ahí. No te preocupes, déjalo, lo sigues bajando hasta que tenga algo. ¿Entendiste? Sí, muy bien, así me gusta. Entonces, nuevamente, siempre saco la mitad. Si los dos tienen, a los dos del saco. Si tiene uno de ellos, se queda uno, le sacas a uno y el otro se queda tal y como está. ¿Ves? Así como acá, le saco tercia. Ya no puedo sacar mitad, ya no puedo sacar mitad. Entonces, ¿qué le saco? Tercia. ¿El 3 tiene tercia? Sí, divide 3 entre 3, 1.
¿5 entre 3 se puede? No, déjalo ahí. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, como ya tienes uno, ya acabaste con uno. Falta que el otro acabe. Los dos tienen que llegar a uno, o los tres, si fueran tres. Profe, entonces, ¿qué le saco ahora? Bueno, obviamente a 5, ¿con quién es el único número que le puedes dividir y te da uno? Con el mismo. Entonces le saco quinta. Ya, le sacas quinta. Si le sacas quinta, sería el uno se queda igualito porque no lo puede, ya llegó a 1. Llegó donde queríamos que llegue. Ya con él no trabajo. El 5 entre 5, que es lo mismo decir sacar quinta, es dividir. Entonces, 1. Sacar mitad es dividir 6 entre la mitad y te sale 3. Sacar tercia es dividir entre 3, ¿no? Sacar quinta es dividir entre 5. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Qué, profe? ¿Se acabó? Ya se acabó. Ahora el mínimo, mira, mira. Ahora el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo de esos números se pone así. Mira, presta atención. El mínimo común múltiplo de 2 y de 20 se pone así. Pones, ¿cuántos 2 hay? Hay 2, 2, profesor. Entonces se pone 2 al cuadrado. Ah, ¿por qué al cuadrado? Porque son 2. Arriba es el número de las cantidades que hay. Si hubieran 3, pones 3. Si hay 4, pones 4. Pero ¿cuántos 2 hay? Hay 2, pones 2. Por, ¿quién viene ahora? 3. Por, ¿quién viene ahora? 5. ¿Viste? Ese es el mínimo. Se pone todo lo que ha salido acá, lo que hemos sacado y lo multiplicamos. Nada más, eso es todo. Pero ponlo ordenadito. Así siempre se pone para que se vea bonito. Ya, y esto ya lo sabemos, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Ya está, se acabó. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y de 20 es 60. Se acabó el problema. Ya está. Y seguimos con el ejemplo número 2. Acá que nos dicen, miren, miren, miren. Nos dicen, hallar el mínimo común múltiplo de 8 y 35. Ya, perfecto. Entonces, vamos, empecemos. 8, 35. Como ya les expliqué en el primer ejemplo, primero siempre empecemos con el 2, sacarle la mitad. 2, ya. Entonces, vamos, saquemos la mitad. Ya está. Mitad de 8, 4. Profe, 35 no tiene mitad, no importa, déjalo ahí. Síguelo bajando. Si no tiene, lo sigues bajando. Como es mínimo, no hay problema. 1 de 2 sigue teniendo mitad. Sí, el 4. Volvemos a sacar mitad. No hay ningún problema. Profe, pero 35 no importa. Basta que uno tenga y tú lo sigues sacando. Así que tranquilo. Ya está. Siempre con el 2 hasta terminar que tengan 2 y de ahí seguimos con el 3. Profe, él también tiene 2. Muy bien. Volvemos a sacar el 2. Otra vez mitad. Ya está. Y el 2 entre 2 sale 1, que es justo a donde queremos llegar, que todos tengan 1. Ya llegamos a 1 en este lado, se acabaron los 2. 35 no tiene mitad, o sea, no se puede dividir entre 2. ¿Qué tiene 35? Profe, quinta, claro, ustedes saben la tabla del 5. Muy bien, entonces ya no le sacó mitad, tampoco tiene tercia. El que sigue, ¿quién es? Quinta. Siempre en ese orden, chicos. No se olviden, ya saben, mitad, tercia, quinta, séptima, ya está. Muy bien. Y ahora sí, dividimos. 5, el 1, ya sabes que cuando llegas a 1, se sigue bajando el 1 tranquilamente. 35 entre 5, 7. Ya está. Ahora, obviamente, ¿qué es lo único que le puedo sacar al 7? Séptima. Ya está. Saquémosle séptima entonces. ¿Y cuánto es la séptima de 1? Sacarle séptima es dividir, ¿no? 7 entre 7, 1. Ya está. Llegamos a lo que queríamos, que los dos tengan 1. Entonces, el mínimo, ya sabes, lo tenemos que expresar de esta manera. Contamos cuántos 2 hay. 1, 2, 3.
Entonces pongo 2 a la tercia, porque son 3. Muy bien. 5 solamente hay 1, por 5. Y 7 también hay 1. Ya está. Y se acabó. ¿Y cuánto es el mínimo entonces? De 8 y 35. Solamente nos queda multiplicar lo que nos ha salido. Eso es todo. Nada más. Muy bien. 2 al cubo, 8. 8 por 5, 40. 40% por 40 por 7, 280. Ya está. Se acabó el problema. ¿Vieron? Es sencillo. Hay que seguir el orden. Mitad, tercia, quinta, séptima. Ya sabes, hasta llegar los dos a 1. Nada más, eso es todo. Si uno tiene mitad y el otro no, saca el que tiene y al otro lo sigues bajando tal y como está. Nada más. Hecho es todo. Ya sabes. Está papadita. Muy bien. Profe, pero eso es cuando es de 2 y cuando es de 3, lo mismo, no te asustes. Hacemos lo mismo, pero ahora con 3. Ahora va a ser, ¿no? 6 de 20 y de 32. Ya está. Entonces, vamos a seguir lo mismo. ¿Qué es lo primero que saco siempre? Recuerden el orden. ¿Quién sacó primero? La mitad. Ah, ya. Muy bien. Alguien tiene que tener mitad. Y si tienen los tres, mejor, pues. Mitad de 6, ya saben que sacar mitad es dividir, ¿no? Es como el 6 entre 2, 3, 20 entre 2, 10, 32 entre 2, 16. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos sacando mitad, porque vemos que el 10 y el 16 son pares, o sea, se puede dividir entre 2. Muy bien. Profe, pero el 3 no tiene mitad, no te preocupes. Síguelo bajando igualito, porque 3 no se puede dividir entre 2. 10, ¿sí? 10 entre 2, 5. 16 entre 2, 8. Ya está. Muy bien. Ahora nos damos cuenta que todavía sigue teniendo mitad. Le volvemos a sacar la mitad. El 3 y el 5 ya no tienen mitad, se queda como está. ¿Quién tiene mitad? El 8. ¿Cuánto es la mitad? 4. Ya está. Y nuevamente volvemos a sacar mitad hasta que ya no hay. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Ya está. ¿Viste? Y otra vuelta, volvemos a sacar mitad. Pura mitad, estamos. Ya está. Y ahora sí, llegamos que ya llegó a 1. Por fin uno llegó a 1. Ya no cuento con él. Después de la mitad, ¿quién sigue? Tercia. Muy bien, tercia. Perfecto. Saco tercia. Tercia de 3, 1, porque 3 entre 3 es 1. El 5 no tiene tercia. No, déjalo ahí. Cuando no tiene, lo dejas. No te preocupes. Lo copias igualito, nada más, y ya está. Y ya está. Se acabó el problema. Profe, falta uno que llegue a 1. Entonces hay que ponerlo a 1. ¿Cuánto sería? ¿Qué es lo único que falta? Sacarle quinta. Le saco la quinta. Vamos. Y ahora sí, ya sale quinta de 5, 1. Ya. En otras palabras, me quedó ya 1, 1, 1, que es lo que quiero que llegue. Ahí llega. Y nos queda eso. Ese es el mínimo. Pues multipliquemos todo eso. No te asustes. ¿Cuántos 2 hay? 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta. Se acabó. Por 3 y por el 5. Se multiplican todos los números que han salido en este lado. Nada más. Y ya está. Y se acabó. Recordar que acá son 3. 6, 20 y 32. Ya está. Y ahora simplemente nos queda multiplicar. 2 a la quinta, 32. 32 por 15, porque 3 por 5 es 15, y eso nos sale 480. Ya está. Muy bien. Lo puedes comprobar. 480. Se acabó. Recordar, sacar, siempre empezar sacando la mitad. ¿Y qué sacar la mitad? Dividirlo entre 2. 6 entre 2, 3. 20 entre 2, 10. 32 entre 2, 16. Ah, ya. Así.
Si uno no tiene o dos no tienen, no interesa. Basta que uno tenga y le sigo sacando. Basta que uno tenga y le sigo sacando. Así como el caso del 8. Mira, el 13,5 ya no tenía mitad, pero seguí sacando con el 8 que tenía 4, 2 hasta llegar acá. Y de ahí, después del 2, ¿con quién saco? Con el 3. Y después con el 5. Y después con el 7. Aunque rara vez van a sacar bastante. Siempre son los 4 primeros números primos. Sigamos. Ajá, mira, pobrecito, está triste, está con frío. Ya, no ha entendido. Ahora va a entender, no se preocupe. Ya está. Y ahora viene el mínimo como múltiplo de 8, 15, 42. Nuevamente ordenamos los números. Pongo 8, 15 y 42. Y tú ya sabes, ¿qué es lo primero que siempre tengo que sacar? La mitad. ¿Y qué es sacar la mitad? Dividir entre 2. Ah, ya. No importa si todos no tienen, ojo, ya sabes. Ya. La mitad de 8, 4. 15 no tiene mitad, déjalo así, no te preocupes. 42 tiene mitad, 21, ya está. Volvemos a sacar mitad por la culpa del 4, porque el 4 tiene mitad. El 15 y el 21 no tiene, déjalos ahí, tranquilitos. Como no tienen, déjalo que esperen hasta que terminemos con el 4. ¿Qué vuelvo a sacar? Vuelvo a sacar mitad, no hay ningún problema. Lo vuelvo a sacar, ya está. Y ya llego por fin a uno que queríamos, ¿no? Que es 1. Ya está. Llegamos a lo que queríamos en este, con el 8, ¿no? Acá. Falta el 15 y el 21. Bueno, ya sacamos mitad, ya no hay más mitades. ¿Qué número pasamos ahora a dividir o a sacar? El 3, tercia. Muy bien. Tercia, sacamos tercia. Tercia de 15, 5. Ya está. Tercia de 21, 7. Ya está. ¿Listo? Ah, y ahora ninguno tiene en común. Bueno, ¿qué viene después del 3? 5. Y justo hay un 5. Sigue el orden, nada más, sigue el orden. El 1 se queda como 1. Quinta de 5, o sea, 5 entre 5, 1. Profe, el 7 no tiene quinta. Déjalo así, no te preocupes, déjalo así. No te hace nada. Ya, profe. Y ahora, ¿qué le saco? Bueno, lo único, ¿quién me queda? El único que me falta que se quede en 1, ¿quién es? El 7. Entonces, ¿qué le saco? Le saco séptima, pues así de fácil, nada más. Ah, ya. Ya está, pues. Ya sabes que sacar séptima es dividir entre 7. Los unos se mantienen igualitos, ni los mires, déjalo ahí. Y agarra 7 entre 7, 1. Ya tienes justo lo que queríamos llegar, que todos sean 1. Perfecto. Y ahora sí, el mínimo común múltiplo de 8, 15 y 42 va a ser igual. ¿Cuántos 2 hay? Cuenta los dos. 1, 2, 3. Muy bien, hay 3. Por 3, por 5 y un número más. ¿Quién es? 7. Ya es. Y con eso ya terminamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Acá sería 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 21 nos da 40 por 21, 800, ya, 840, ya está. Y ese es el mínimo de 8, 15 y 42. ¿Listo? Una vez que ya acabas, que todos llegaron a 1, multiplicas estos números. Multiplicas estos números. Siempre ordénalo con potencia. Acostúmbrate. Ya, si tú lo quieres hacer directo, no hay problema. Pero acostúmbrate así, porque cuando nos pidan hallar divisores, eso nos va a ayudar. ¿Sí? No te preocupes. Ah, ahora sí, ya terminamos con los ejemplos numéricos, ¿no? Los prácticos que debes saber sí o sí. Ahora vamos con los aplicativos. Mira, mira, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? ¿Cómo, para qué nos sirve el mínimo común múltiplo? ¿Y cómo lo aplicamos? Fácil. Mira acá dos ejemplitos que te he puesto para ti. Dice así. Piero y Juan comen en el mismo restaurante. Ajá, están comiendo. Pero Piero asiste cada 20 días y Juan cada 38 días. ¿Cuántos volverán a encontrarse? Ah, ya, ya, ya. O sea, Piero asiste cada 20 días y Juan 38. Debe haber un día que coinciden los dos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se van a coincidir los dos? Bueno, este es un típico caso de aplicación de mínimo, pues. ¿Por qué?
porque tenemos que sacar el mínimo de los múltiplos de estos dos números que coincidan, que tengan en común. Y ahí está, común, coincidir. Ah, volver a encontrarse, que tengan común los dos. ¿Cuándo chocan otra vez? Ya, entonces vamos a sacar el mínimo. Y ahorita te vas a dar cuenta. Lo saco el mínimo de quién? De 20 y 38. Ya está. 20 y 38. Muy bien. Ordenemos la tablita y empezamos. A simple vista los dos tienen 2. Le sacamos mitad. Le sacamos la mitad. Recuerda que sacar la mitad es dividir entre 2. 20 entre 2, 10. 38 entre 2, 19. Ya. Otra vez mitad, porque obviamente el 10 es par y tiene mitad. Le sacamos mitad otra vez. Mitad del 10, 5. 19 no tiene mitad, se queda ahí. No hay problema. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ninguno de los dos tiene tercia, obvio. ¿Quién tiene? Quinta. Le sacamos quinta. Ya está. Saquémosle quinta. Profe, el 19 no tiene quinta. No te preocupes, hijo, déjalo así. Si no tiene, lo dejas ahí. Quinta de 5, 1. 19 no tiene quinta. Profe, ¿y ahora qué le saco? El 19 es un número primo, no le puede sacar nada excepto a él mismo. Entonces, sácale 19. Pues, 19. Porque es un número primo. Por eso. Ya está. Entonces, 19 entre 19, 1. Ya está. Y ahora sí, terminamos. Pero tú ya sabes que tenemos que sacar el mínimo. Así que el mínimo ahora resulta de la multiplicación. 20, el mínimo de 20 y de 38. Sería 2 al cuadrado por 5 y por 19. Se multiplican los 3, ahí está, o los 4 en este caso, perdón, ahí está. Muy bien, simplemente multiplicamos. Ya está. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Y 20 por 19, 380. Se acabó el problema. Ya está. Entonces, ¿cuándo volverán a encontrarse? Se van a encontrar después de 380 días. Tiene que pasar 380 días para que ellos coincidan. Ah, ¿viste? Así se aplica el mínimo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que vuelvan a encontrarse. Para volver a encontrarse tienen que coincidir, tienen que tener algo en común. ¿Qué tienen en común? Los múltiplos de los días y con eso. Entonces simplemente le sacas el mínimo común de 20 y 38 y el mínimo común es 380. Quiere decir que después de 380 que han empezado a ir, se van a encontrar. Ah, ya. Vamos con el problema número 6. Al maestro está alegre, así ya no, ya estamos culosos. Perfecto. Seguimos. ¿Qué dice acá? En Cusco se ofrecen 3 diferentes tours. Uno tarda 6 días en ir y regresar a su punto de inicio, o sea, en un hotel, ¿no? Tienen ahí, ustedes saben, hay viajes turísticos en el mismo Cusco. Entonces hay 3 empresas diferentes que te hacen esos viajes. Uno tarda, dice, de ir y regresar 6 días. De tu hotel te recoge y te regresa ahí mismo, se demora 6. El otro, 8 días. Y el tercero, 10 días. Ya. Si los 3 partieron el mismo día, allá. Los 3 el mismo día salieron de su hotel. Obviamente uno va a llegar más rápido porque es 2 días, después viene el de 8, después viene el de 10. Pero a mí me dice, si los 3 partieron al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días falta para que vuelvan a partir del mismo día todos los turcos? Estas preguntas nos dicen, al igual que la anterior, quiero saber cuántos días necesito o faltan para que los 3 volvamos a coincidir en el mismo hotel. ¿Por qué? Él a los 6 días se va de su hotel y regresa, ¿no? Tarda 6 días en ir y regresar. Ya. Después el otro demora 8 días, o sea, 2 días más que el otro. Él ya llegó y a los 2 días llega él, porque dura 8. Cuando llega el de 8, pasan 2 días más y está llegando el tercero, pero no coinciden, si te das cuenta. No, no van a coincidir. Pero justamente yo quiero saber cuándo coinciden, cuántos días falta para que coincidan los tres en el mismo hotel, igualito regresen. ¿Cuándo va a ser eso?
Bueno, tengo que ver los números y sacarle el mínimo. Ah, claro, tengo que sacarle el mínimo. ¿Por qué? Porque tienen que tener algo en común que sea mínimo y múltiplo de ellos. Ah, ya, más o menos. Entonces, comenzamos. ¿Quién es el primer hotel con cuánto? Viaja a los 6 días, viaja y regresa. El otro a los 8 y el otro a los 10 días. Ya está. Entonces, con ellos trabajamos. Ya sabes tú qué es lo primero que tengo que sacar siempre. La mitad. Le sacamos la mitad. La mitad de 6 es 3. Todos tienen mitad. Por suerte son números pares. Tú ya sabes que los pares tienen mitad. La mitad de 8, 4. La mitad de 10, 5. Ya está. Sigue habiendo par. Sacamos nuevamente otro par. ¿Por qué? Por el 4. Pues, ¿cuánto es la mitad de 4? 2. Muy bien. Ya está. Terminamos. Volvemos a sacar 2. ¿Por qué? Por el 2. Ya está. Y ahora sí, llegamos a lo que queríamos. 1 llegó a 1. Ya está. Ustedes saben que los 3 tienen que estar en 1. Pero ya llegamos con 1. Entonces faltan los otros 2. Bueno, a simple vista, le sacamos tercia. El que sigue es 3. No te olvides nunca. Ya, le sacamos 3. Entonces, tercia de 3 es como si 3 entre 3. Ya sabes cuánto es 3 entre 3. 1. Ya está. Se terminó. Y por último, ¿qué nos queda? El 5. Entonces, para que se vuelva 5, lo divido entre 5. Y eso es sacarle quinta. Ahí está. 5 entre 5, 1. Y terminamos. Ya está. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? El mínimo. Y el mínimo es la multiplicación. ¿Cuántos 2 hay? Hay 3. 2 a la 13 por 3 y por 5. Ya está. Esto es 8. 8 por 5, 40. 40 por 3, 120. Ya está. El mínimo salió 120. O sea, después de 120 días, se vuelven a reunir. Pero ojo, cuidado. Acá dice cuántos días faltan para que vuelvan a partir. A partir, ¿no? Recuerda que los 3 partieron del mismo tiempo hace 39 días. Ah, hace 39 días. Ya. ¿Y en cuántos días se van a volver a encontrar? 120 días. Si ya han partido hace 39 días y se encuentran después de 120 días, entonces, ¿cuántos días falta para que se vuelvan a encontrar en el mismo hotel todos, para que vuelvan a coincidir los 3? ¿Qué hago? Fácil, hago una restita. ¿Cuál restita? 120 menos 39. Y eso va a ser igual a 81. Ya está. Ah, ya. Ya, profe. Otra vez, profesor. No te preocupes, hijo. Dice, si los 3 partieron al mismo tiempo hace 39 días, o sea, ya han pasado 39 días que han salido los 3 juntos, ¿no? Pero yo he descubierto, he hallado que en 120 días los 3 se reúnen, coinciden, ¿ya? Pero ya pasaron 39 días. ¿Cuánto le falta para llegar a 120, en otras palabras, ¿no? ¿Cuántos días falta para llegar? Ah, los restos, 120 menos 39. Me falta 81 días para que de nuevo se vuelvan a encontrar. Ah, este es el múltiplo común de los 3. ¿De ahí quién sigue? 240. ¿De ahí quién sigue? ¿No? Por 1, por 2, por 3. ¿Viste? Ah, ya, profe, sí. Ya le entendí más o menos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ahora sí, nos tenemos que ir. Así que, como hemos aprendido mucho, una fiestita. ¡Alégrense, chicos! Muy bien. Es perfecto. Todos alegres porque hemos aprendido. ¿No? Ahí está, como el Maito está muy fuerte. Ah, mira, se alegró. Ya está más contento, prendió su pollito. Ahora sí, chicos, nos despedimos hasta el próximo video, mis pequeños. Ya saben, estudien y repasen. No es nada difícil. Es cuestión de repasar. Espero les haya gustado este repasito que me pidieron. Para ustedes, mis pequeños. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la vista. Chao.